Buenos días con todos los presentes. Buenos días, el Señor les bendiga a todos ustedes. Amén. Qué gusto verlos en la casa de Dios. Bienvenidos esta mañana. Muy bien, esta mañana tenemos varios asuntos que hacer, así que sin más preámbulos, vámonos a la palabra de Dios, porque para eso hemos venido. Ok, ustedes han recibido una hojita como siempre la damos usualmente para la prédica, la tienen ahí. Si alguien no tiene, los hermanos encargados tienen todavía más para darles. Entonces, estamos estudiando de una forma muy rápida, no detallada, los 4 cánticos del siervo de Jehová. Empezamos hace algunas semanas hablando algo como una introducción al libro de Isaías. No pretendemos estudiar todo el libro de Isaías, aunque sería una tarea muy provechosa, pero no lo vamos a hacer al menos ahora. Y hoy vamos a ver el 4 cántico. El domingo pasado corrimos bastante y en un solo sermón estudiamos así rápidamente los 3 primeros cánticos del siervo de Jehová. Así que hoy vamos a ver el cántico número 4. Abra su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 52, versículo 13, y de ahí se inicia el 4 cántico del siervo de Jehová hasta el final del capítulo 53. Es un cántico que está partido en el sentido de que una parte se encuentra al final del capítulo 52 y la mayor parte se encuentra en el capítulo 53 de Isaías. En nuestras Biblias, que es la más que todos usamos, la Reina Valera del 60, el título dice Sufrimientos del siervo de Jehová. Y eso es lo que se va a ver aquí en esta sección de Isaías. Hermanos, no vamos a leer toda esta porción porque lo vamos a hacer poco a poco conforme avancemos, pero sin ánimo de anticiparme a algo que dice en sus notas ahí en la introducción. Ahí en la primera carátula de sus notas, en el punto 4, comienza diciendo, este pasaje tiene 5 estrofas. Eso es lo primero que yo quisiera ir mencionando esta mañana, de que acá hay 5 estrofas en este largo pasaje que se inicia en el capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. El asunto es que en la traducción que nosotros manejamos no se puede distinguir las estrofas a causa de la forma en que se ha hecho la traducción. Recuerde que el domingo pasado yo les estaba explicando que estos cánticos se encuentran en el texto hebreo en un formato que nosotros llamamos poesía. El detalle es que aquí no se ha hecho la traducción como una poesía, sino como prosa, como una narración nada más. Y ahí tenemos ese problema de no poder distinguir. Lo que vamos a hacer en el sermón de esta mañana, como son 5 estrofas, usted ya habrá chequeado, supongo el sermón ya lo habrá abierto. Hoy día vamos a estudiar nosotros las 2 primeras estrofas, la estrofa 1, la estrofa 2, y Dios mediante, porque siempre tenemos que confiar en la providencia divina, el próximo domingo, el próximo día del Señor, debemos de estudiar las estrofas 3, 4 y 5. Para poderle sacar provecho a la palabra de Dios, hermanos. Yo había pensado solamente hoy terminar todo este cántico, pero al ponerme a estudiar le comencé a encontrar tantas enseñanzas que dije, no, esto merece por lo menos 2 prédicas. Muy bien, ok, vayamos, hermanos, comenzando. Ahí coja su lápiz, su lapicero. Aquí tenemos la introducción que usted debe de escuchar para entender lo que vamos a comenzar a hablar. Este cántico número 4 lo hemos titulado El siervo como Salvador, porque en los anteriores cánticos que hemos estudiado, el 1, 2 y 3, todavía no se nos presentaba a Jesucristo, al Mesías como Salvador. Eso ya lo hemos explicado. Pero en este cántico, donde la enseñanza ha ido aumentando, recuerde, hablábamos de un crescendo que iba aumentando poco a poco, ¿verdad? Que venía de menos a más. Entonces ahora en este 4 cántico, que es el último, porque son 4 nada más, ya la revelación en cuanto al Mesías como Salvador, el cuadro ya está completo. Y eso es lo que se va a estudiar en este 4 cántico. Entonces en su nota dice, número 1, este es el capítulo más extraordinario
sobre la redención en el Antiguo Testamento. Y ciertamente es así. Hermano, realmente cuando uno se pone a comparar información en el Antiguo Testamento y uno comienza a cruzar versículos en el Antiguo Testamento viendo lo que enseñan diferentes pasajes, honestamente, una vez más repito lo que acabamos de decir en el punto 1, este es el capítulo más extraordinario sobre la redención en el Antiguo Testamento. Número 2. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Jesucristo es el centro de toda la Biblia. Es por eso que yo siempre le digo a mis alumnos cuando estamos estudiando, le digo, por eso es que Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo. Y todos nosotros que tenemos conocimiento de lo más elemental de la gramática, sabemos que la parte más importante de una oración es el verbo, ¿verdad? Sin verbo no puede haber oración. Quítale el verbo a una oración y la oración deja de tener sentido. Entonces lo mismo es, Jesucristo es el centro de todas las escrituras. Hace algunos domingos, estudiando el mismo tema de Isaías, recuerde que hablábamos que en la Biblia, desde el Génesis, literalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, corre un hilo rojo. ¿Recuerdan que hablábamos? Y recuerden ustedes que hablábamos que Jesucristo hizo un resumen de toda la enseñanza sobre su persona cuando apareció a los discípulos en el camino a Emaús. Eso fue algo precioso, algo único en verdad. Y Cristo también en otra ocasión dijo en Juan 5:39, las escrituras son las que dan testimonio de mí, dijo así el Señor Jesucristo. Pero en el punto número 3, en su introducción dice, una gran pregunta en el Nuevo Testamento. Y con esto ya vamos entrando a materia. ¿Cuál es la gran pregunta? Vayamos por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, por favor, abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí encontramos la historia de Felipe, cuando el Señor ya le había dicho que saliera de Samaria y se dirigiera al desierto. Y en el versículo 27, dice, entonces él, Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre no era cualquier persona. Si usted lo lee bien, lo que acabamos de ver en el versículo 1, en otras palabras está diciendo que este hombre era un ministro de economía, un ministro de hacienda. No era cualquier persona, por si acaso. Y el versículo 29 dice que este hombre, este ministro de economía, volvía sentado en su carro. ¿Y qué era lo que estaba leyendo, queridos hermanos? Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Qué buena lectura, ¿verdad? Qué buena enseñanza. Cuando va en su carro, usted también lea el libro de Isaías. Si va manejando, no lea, por favor, ¿ya? Si va como pasajero, lea, ¿verdad? Pero si va manejando, también tiene la opción de poner algo para oír la palabra de Dios, por si acaso. Entonces este hombre estaba leyendo el profeta Isaías y versículo 29 dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Ojo, dice que le oyó. Eso quiere decir que este hombre estaba leyendo en voz alta, porque esa es costumbre judía. Costumbre judía para entender las escrituras y para concentrarse es leer en voz alta. Cuando uno está solo ahí leyendo en voz alta, así es mejor. Una práctica que yo también he aprendido de los judíos, hay que leer en voz alta. Y Felipe le dijo, dice versículo 30, pero entiende lo que lees, le dice. Entonces versículo 31, este ministro le dijo, ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Y antes de leer lo que dice el texto bíblico,
Lo que este hombre estaba leyendo es parte de lo que nosotros vamos a ver hoy y el próximo domingo. Estaba leyendo una parte de Isaías capítulo 53. ¿Y qué era lo que estaba leyendo? Dice en el versículo 32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, le dijo a Felipe, y aquí viene la gran pregunta que hay aquí, que yo le llamo la gran pregunta en el Nuevo Testamento. Te ruego que me digas, esta es la gran pregunta. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Qué era lo que acababa de leer este hombre juntamente con Felipe? En el versículo número 31 y 32, o 32 y 33, perdón, acababa de leer acerca del Cordero, del Mesías sufriente. Y vuelvo a repetir, es el mismo pasaje que vamos a estudiar hoy y el próximo domingo. Y la gran pregunta justamente está aquí en el versículo 34 que le dice a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, versículo 35, como diría alguien que conocimos en alguna ocasión, diría ojo, pestaña y ceja. Versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que le habló, el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Lo primero que le quiero decir es esto. Parta de donde usted parta en la Biblia, o sea, cualquier pasaje que usted tome de la Biblia, si usted lo puede enfocar y canalizar, usted puede presentar el mensaje de Jesucristo a toda persona. Eso es lo primero que le quiero decir. Lo segundo que le quiero decir es, cuando ellos leyeron este pasaje de Isaías, automáticamente Felipe, bajo la guía del Espíritu Santo, lo interpretó y dijo, este pasaje se refiere a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Y como dice al final del versículo 35, le anunció, le predicó el evangelio de Jesús. Lo que yo le voy diciendo, queridos hermanos, esta mañana es lo siguiente. De que el pasaje que vamos a comenzar a estudiar y lo que ya hemos estudiado durante los domingos anteriores acerca del siervo de Jehová, hablan de la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es el siervo de Jehová. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Cordero que dio su vida por nosotros y que de una forma tan magistral y única, Isaías nos lo va a presentar y nos lo va a describir con tantos detalles que es increíble que ese libro se haya escrito 600 a 700 años antes de Cristo Jesús, hermanos. Tremendo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, estamos entrando en vereda, como le dije en el asunto. Ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy, ellos leen el Antiguo Testamento. Usted sabe que los judíos no creen que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por Dios. Ellos rechazan a Jesús de Nazaret. Los judíos se reúnen cada día de reposo, cada sábado, hasta hoy en día se reúnen en unos lugares que se llaman sinagogas. Algo parecido como lo nuestro, digámoslo así. Unos lugares, unos salones, donde también hay un púlpito, donde se lee la Biblia, el Antiguo Testamento, y lo explican, lo predican y todo. Algo muy similar a lo que hacemos nosotros. Hermanos, ellos, al igual que nosotros, parte de su culto es leer una porción de las Escrituras. Ellos leen un pasaje. Hace un momento acá se leyó un pasaje del libro de Éxodo. Pero la diferencia es que ellos tienen un sistema de estudio de las Escrituras que pasaje que se leen es el pasaje que ese día lo estudian en la sinagoga. Nosotros no hacemos así, ¿verdad?
Acá los hermanos leen un pasaje y el pastor predica otro. Bueno, así es mi costumbre, lamentablemente, pues, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es a esto, de que los judíos, cuando llegan al libro de Isaías y están leyéndolo, y cuando llegan a este pasaje que estamos comenzando a estudiar, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12, están leyendo y ¿qué cree que hacen? Se saltan. No lo leen. No lo leen. Los judíos no lo leen ese pasaje en la sinagoga. Quizá lo leerán en su casa porque tienen el Antiguo Testamento. Pero no lo leen en la sinagoga. Porque si lo leen en la sinagoga públicamente, tendrían que explicar y predicar sobre ese pasaje. Ahora, ¿por qué no lo leen? Porque hace años atrás en Inglaterra ellos se comenzaron a dar cuenta de que los judíos, al estudiar ese pasaje en las sinagogas, automáticamente los judíos se estaban convirtiendo al cristianismo. Porque entendían que ese pasaje, la única manera que se cumpla con todos los detalles, era en la persona de Jesús. Entonces ellos dijeron, no nos conviene leer este pasaje. Así que ese es un pasaje, digámoslo así, prohibido de leer en las sinagogas judías, lo que vamos a estudiar nosotros. Interesante, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos sí lo estudiamos porque es la palabra de Dios, es lo que Dios ha revelado y aún más, es un pasaje importantísimo que nos describe a Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Así es. Ok, continuemos en la introducción que estamos. Punto número 4 en la introducción. Este pasaje tiene 5 estrofas y cada una desarrolla un aspecto sobre la persona y obra del Mesías en cuanto a la redención. Algo de esto recuerde, hablábamos el domingo pasado. Cada pasaje, cada cántico, cada uno de estos habla de Jesucristo. Y en verdad, hermanos, hay bastante que habla de Jesucristo. Ok, volvamos a nuestro pasaje de Isaías, donde estábamos, por favor, al comienzo. Y yo le voy diciendo algo. No me he salteado donde dice la gran pregunta. La gran pregunta, ya les he dicho, ¿en qué versículo se encuentra en Hechos 8? Cuando le dice, ¿de quién dice el profeta esto? Ahí está, esa es la gran pregunta. Escríbanlo ahí, hermanos, pues, ¿no? Ya. Ustedes quieren que les dé todo servidito, ¿no? Por eso les repetía, la gran pregunta está en el versículo número 35. Se lo repetí varias veces, ¿ok? Muy bien. Ok, ahora vamos a lo nuestro. Regresemos a Isaías, donde estábamos nosotros. Hemos colocado aquí en la hoja el texto de Isaías que vamos a estudiar esta mañana. Aquí lo hemos colocado. Aquí está colocado, así que vamos a concentrarnos bastante en lo que dice en la hojita porque está todo aquí colocado, dividido para nuestro estudio. También le quiero decir que nos hemos tomado ciertas licencias en la redacción del texto, en el sentido que lo hemos procurado dividir de una manera en poesía. Usted se puede fijar, está dividido así en líneas. El mismo texto de la Reina Valera, no hemos alterado ninguna palabra de la Reina Valera, solamente le hemos dividido en una forma poética nada más, para poderle sacar más provecho a la palabra de Dios. Ahora, volviendo a Isaías, quiero comenzar diciéndole esto, antes de entrar a las notas que usted ha recibido. Usualmente, cuando vemos este pasaje, a nuestra mente viene solamente sufrimiento de Jesucristo. Eso es lo que usualmente viene a nuestra mente. Y justamente ese es el título que le da en nuestra Biblia. Usted mira una vez más el título de nuestra Biblia, dice sufrimiento del siervo de Jehová. Pero hermanos, cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios con detalle, al menos el pasaje que estamos teniendo ante nosotros, no habla solo de sufrimiento. Aquí se produce algo que en el estudio de la hermenéutica se llama el sándwich hermenéutico, donde hay algo al final y algo al comienzo que es igual,
y los cierran los dos y en el centro hay algo que está ahí, un contenido. O sea, lo que está al comienzo y lo que está al final viene a ser lo mismo, que encierran un tema central. El tema central, cierto, es el sufrimiento del siervo de Jehová. Usted imagínese un sándwich, ¿verdad? Ahora que estamos acá a estas horas del día, imagínese un sándwich, es una tortura, ¿no? Usted imagínese un sándwich. ¿Han ido al Chinito o no han ido al Chinito? Y si no han ido, vayan. Acá hay algunos expertos que han ido al Chinito y saben cómo es el Chinito, ¿verdad? Ok, vayan al Chinito. El Chinito hay tremendo sándwich que te da con chicharrón ahí en el medio, ¿ya? Ok, ahora imagínese usted ese sándwich del Chinito donde tiene su chicharrón en el medio y tiene pan acá y pan acá. Este pasaje, en el primer versículo, nos habla, en el 52:13, nos habla de victoria del siervo de Dios. Victoria del siervo de Dios. Ojo, todavía no estoy entrando en las notas, por si acaso, no apunten nada en la nota que le doy. Si quiere apunten donde quiera, pero todavía no apunten nada. Y luego, este mismo pasaje, en el capítulo 53, versículo 12, termina con lo mismo, con victoria del siervo de Jehová. Hermanos, este pasaje no solo habla de sufrimiento del siervo de Jehová. Este pasaje comienza hablando de la victoria del siervo de Dios. Luego desarrolla todos los sufrimientos del siervo de Jehová, Jesucristo. Y este pasaje termina en el 53:12 hablando de victoria del Mesías, victoria del siervo de Jehová. Así que cuando venimos a este pasaje, no solo tenemos que pensar no solo en sufrimientos, sino dos ideas importantes: victoria y sufrimientos. Victoria y sufrimientos. Si quiere, dígalo así también, ¿no? Victoria, sufrimientos, victoria. Victoria, sufrimientos, victoria. Porque eso es lo que enseña este pasaje. El siervo de Dios es victorioso. El siervo de Dios sufre. Pero al final el siervo de Dios es victorioso y siempre será victorioso Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Ok, ahora sí, estrofa número 1. Ahí en su nota, el título, póngale ahí con signo de admiración. Asombroso. Así póngale usted, con signo de admiración. Asombroso. Porque aquí estamos entrando a un pasaje, a una sección que son 3 versículos. El versículo 13, 14 y 15, que una vez más repito, usted lo tiene aquí en su nota, escrito ya los versículos, que es algo asombroso. Lo que vamos a ver en estos 3 primeros versículos es asombroso, hermanos. Y número 1, la revelación asombrosa del siervo. La revelación asombrosa del siervo. Versículo 13 dice así la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Algunos de ustedes a veces tienen otra traducción de la Biblia. Si alguno de ustedes aquí en esta mañana tiene la traducción NBI, Nueva Versión Internacional, la primera línea del versículo 13 dice: he aquí que mi siervo triunfará, dice. He aquí que mi siervo triunfará. Es que desde el comienzo de este cántico, como estábamos mencionando, se presenta al siervo de Dios, a Jesucristo, como victorioso, como triunfante. Ahora, este triunfo de Jesucristo, en este versículo se nos presenta en 3 partes, o 3 etapas, como usted quiera decirlo. Mire que es importantísimo esto, lo que le voy a decir, lo que menciona en el versículo 13 que acabamos de leer. Dice: he aquí que mi siervo, primera etapa, será prosperado o va a triunfar, como lo querramos entender. Segunda etapa, será engrandecido y exaltado. Tercera etapa, será puesto muy en alto. Ahora, si usted comienza a mirar bien este versículo, al igual que decíamos la semana pasada, nos presenta un proceso
de desarrollo y de exaltación de Cristo, que va yendo de menos a más. Y lo podríamos resumir esto diciendo, se habla de Cristo en una posición alta. Eso ocurre en la resurrección. Muy alto, cuando dice engrandecido y exaltado, muy alto. Eso ocurre en la ascensión. Y luego finalmente, cuando dice puesto muy en alto, se refiere a algo altísimo. Cuando Cristo allá en los cielos recibe la corona, cuando Cristo es coronado por el Padre Celestial, está hablando que el siervo será exaltado hasta un lugar único en el universo, Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, a donde le pido que vayan abriendo su Biblia, por favor. En el capítulo 2 de los Filipenses, aquí encontramos nosotros un himno. Y otra vez repetimos, ¿no? El asunto es, aquí no se ha puesto como himno, pero todos los estudiosos están de acuerdo que aquí en el capítulo 2 de Filipenses hay un himno. Allá hay un himno, dicen. Un himno que se cantaba antiguamente en la iglesia, en aquel entonces, en el tiempo de los apóstoles. Ese himno está en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y este himno, hermanos míos, pero vamos a leer los versículos 9 al 11 nada más. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjese la expresión. Dios lo exaltó hasta lo sumo. O sea, hasta lo más alto, hasta el lugar más altísimo del universo. Dice, el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno que comienza en el versículo 5, comienza hablando de la encarnación de Cristo, la humillación de Cristo. Y aquí, en estos últimos versículos 9, 10 y 11, habla de la exaltación de Cristo, lo que estábamos estudiando en Isaías. Este himno, hermanos míos, habla de la kenosis. Kenosis es una palabra griega que habla de la encarnación, que Jesucristo no dejó de ser Dios. Él dejó la forma de Dios y tomó la forma de hombre. Él dejó su lugar de Dios allá en los cielos y se hizo hombre. No dejó de ser Dios Jesucristo, nunca dejó de ser Dios. Y Él vino a esta tierra, se humilló, y producto de esta humillación, dice versículo 9, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta el lugar más alto en el universo. ¿Y sabe usted cuál es el lugar más alto en el universo donde un ser puede estar? Es estar sentado a la diestra de Dios en las alturas. Hasta ese lugar, lo que estamos estudiando nosotros aquí en el versículo 13, el siervo es exaltado. Pero mire usted cómo toda la historia cambia de un momento a otro. Y punto número 2 en sus notas acá. Punto número 2, la humillación asombrosa del siervo. Mire usted cómo todo da un giro completo. O sea, primero en el versículo 13 se está hablando acerca de que el siervo es exaltado hasta lo sumo. Pero ahora el profeta vuelve literalmente su mirada y comienza a ver al siervo en humillación. Es por eso que el versículo número 14 dice, cómo se asombraron de ti muchos. El asombro, pues. Están asombrados. Cómo se asombraron de ti muchos, dice. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermanos, este versículo número 14 es una interrupción, por decirlo así, una interrupción abrupta y sorprendente de un tema que se está desarrollando en el versículo 13 y 15. En el versículo 13 y 15 se habla de exaltación, pero de una forma abrupta este versículo entra e interrumpe el desarrollo del tema y habla de Jesucristo, de que es desfigurado, dice, y por eso causa asombro. Comienza diciendo el versículo número 14, dice, ¿cómo se asombraron?
Fue desfigurado, dice el versículo 14. Tremendo, ¿verdad? Ahora, todos nosotros sabemos que Jesucristo, hermanos míos, antes de ser crucificado, literalmente fue desfigurado como ser humano. Ya hablábamos de esto el domingo pasado, recuerda usted, decíamos la forma en que lo habían golpeado físicamente en la cabeza, la forma en que le habían arrancado la barba, la forma en que le habían dado de puñetazos en la cara, la forma en que le habían dado de latigazos. Humanamente hablando, en él no quedó forma humana, como dice las Escrituras. Fue desfigurado literalmente el Señor Jesucristo. Ahora, esto también ya estaba profetizado. Me remito y anoten por favor la cita porque el tiempo nos gana, no podemos leer todos los pasajes. Quisiéramos leer todo, pero el tiempo nos gana. En el libro de los Salmos, capítulo 22. En el libro de los Salmos, capítulo 22, versículos 14 al 17, ahí se escribe una profecía 1000 años antes que Jesús naciera. Salmos 22, 14 al 17. Es una profecía que se escribe 1000 años antes que Jesús naciera, y ahí se dan detalles únicos sobre los sufrimientos físicos de Cristo Jesús, hermanos. Habla, por ejemplo, de que sus huesos se han descoyuntado, habla que su corazón se hizo como cera, habla de que sus fuerzas desfallecieron, habla de que su lengua se pegó a su paladar, habla de que sus manos y sus pies fueron horadados, atravesados por clavos, y luego termina diciendo el mismo siervo que está sufriendo en el Salmo 22, termina diciendo, puedo contar todos mis huesos. ¿Por qué? Producto de los latigazos que había recibido y que le habían arrancado la carne sobre su cuerpo. Él podía contar todos sus huesos. Y eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 14. Eso causa asombro para todos. Entonces, el versículo 15, punto número 3, vuelve al tema que se está tratando en el punto número 1, en el versículo 13. En el punto número 3, escriba, la exaltación asombrosa del siervo. La exaltación asombrosa del siervo. O sea, se retoma lo que se estaba tratando en el versículo número 13. Otra vez, en el versículo 13, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 15? Dice, así asombrará, otra vez la palabra asombrar, así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Hermano, el profeta Isaías es único, y por causa de que es único al recibir la revelación, y él escribe en un lenguaje como que cosas futuras ya ocurrieron. Uno dirá, ¿por qué no? Es que lo que ocurre es que para Dios no existe el tiempo. Y cuando Dios revela las cosas a sus profetas, lo hace desde su perspectiva de él, de Dios. Ahora, imagínese usted que Dios lo lleva a Isaías al final de los tiempos. Isaías comienza a mirar hacia allá a la crucifixión de Cristo y comienza a narrar. Y luego comienza a escribir las cosas que para nosotros todavía son futuras. Isaías las escribe en un lenguaje como que ya se cumplieron o se están cumpliendo. Y en este versículo que estamos leyendo aquí, en el versículo número 15, cuando habla de así se asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca. ¿Por qué? Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermano, esta es una referencia inequívoca a lo que va a ocurrir en la segunda venida de Jesucristo. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo por la iglesia. Eso estamos esperando. Pero lo que la iglesia también predica y enseña es que después que la iglesia sea llevada de este mundo, van a pasar años de tribulación acá, según el Apocalipsis, 7 años, y al término de esos 7 años se va a producir la segunda venida de Cristo Jesús. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, es ahí donde se va a cumplir el pasaje que dice, todo ojo lo verá, y todos van a temblar y van a llorar. Entonces ahí se cumple este versículo que dice, verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído.
van a entender lo que nunca habían oído. Van a entender recién que Jesucristo realmente es Dios que viene a esta tierra. Pero ese entendimiento posiblemente ya sea demasiado tarde. Por eso que mientras hay vida ahora y tenemos fuerza y salud, abra su corazón a Cristo Jesús. Entregue su vida a Cristo Jesús, mientras usted puede hacerlo todavía. Avancemos por favor, queridos hermanos, y ahora veamos la segunda estrofa. Usted tiene ahí en su nota, estrofa número 2, que es un poquito más larguito esta sección por diversas razones. Y la segunda estrofa como título, póngale usted ahí signo de pregunta, abra signo de pregunta y póngale, y si algunos no creyeron, es una pregunta que nos vamos a plantear. O sea, ¿por qué algunos no van a creer? Dice, ¿no? Y si algunos no creyeron, porque ante el mensaje de Jesucristo, el mensaje que Él mismo predicó, el mensaje que los apóstoles han predicado, el mensaje que sus seguidores seguimos predicando, tristemente hay mucha gente que no quiere creer que Jesús de Nazaret es el Mesías. Por eso es que nos preguntamos, ¿no? Y si algunos no creyeren, y si algunos no creen, queremos comenzar esta segunda estrofa haciendo referencia a Juan 1:11, un versículo chiquitito en el Nuevo Testamento. Usted lo va a saber de memoria, donde dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Ok? Mire lo que dice, ¿eh? Primero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo suyo? Porque hay una diferencia entre lo suyo y los suyos. Ah, pastores, esos son los 4 suyos del Perú, pues, ¿no? Es la marcha que hizo Toledo hace años, no la marcha de los 4 suyos, pastor. No, eso no tiene nada que ver con los 4 suyos del tiempo de los incas, por si acaso. Cuando habla de lo suyo, habla de la nación de Israel. La nación de Israel. Y luego cuando dice, y los suyos, ya lo personaliza. Los judíos, los israelitas, su pueblo, su gente. Y dice que su pueblo, su gente, sus paisanos, sus compatriotas, al oírlo, y al verlo a Jesús, ojo con lo que digo, y al verlo a Jesús, sencillamente no lo recibieron, no lo aceptaron, y todos conocemos la historia cómo termina, ¿verdad? La historia termina sencillamente de que lo matan, lo crucifican a Jesucristo. Ahora, uno tiene que preguntarse y decir, pero si estos judíos son un pueblo que estudian noche y día las escrituras del Antiguo Testamento, y ellos estaban esperando la venida del Mesías, ¿por qué causa o por qué razones ellos no recibieron a Jesús como el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento? Porque usted sabe que los judíos son un pueblo que se precian de ser muy estudioso de las Escrituras, y aún más que nosotros. Cuando usted habla con un judío, hermano mío, el judío nos menosprecia. El judío nos trata con términos despectivos, como diciéndole en una palabra, tú me vas a venir a enseñar las Escrituras. Yo que he crecido desde niño estudiando las Escrituras, a mí me quieres enseñar. El orgullo, pues, ¿no? Pero, ¿cuál razón o razones ellos sencillamente no aceptaron al Mesías, a Jesucristo? Aquí en sus notas, hermanos míos, vamos a ver esta mañana alguna de esas razones. Pero lo primero que vamos a comenzar viendo en orden es 2 preguntas. En el versículo 1 hay 2 preguntas. Dice así, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esa es la pregunta número 1. Y luego la pregunta número 2 es, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Estas 2 preguntas, hermanos míos, sencillamente están describiendo el hecho de que Israel no creerá en el Mesías. Porque son 2 preguntas que se hace el profeta y dice, no, Señor, estamos anunciando el mensaje. Estamos predicando el mensaje. Pero ¿quién ha creído?
Señor, como no hay nadie que crea, va la segunda pregunta y dice, no, en otras palabras, la segunda pregunta es, ¿quién ha aceptado la salvación? Por eso habla del brazo de Jehová. ¿Quién ha aceptado la salvación que Dios ofrece en el Mesías sufriente? Ojo con lo que estoy diciendo, ¿ah? El Mesías sufriente. ¿Quién lo ha aceptado? Porque los judíos, hermanos míos, quieras o no, rechazaron a este Mesías sufriente. ¿Por qué? Y eso justamente nos lleva a lo que les estaba explicando hace un momento, las tres razones. Número 5 en su nota. El siervo fue menospreciado. El siervo, o sea Jesucristo, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, menospreciado y sin ninguna estima. Sencillamente fue rechazado el Señor Jesucristo por los judíos. Y en la nota dice otra vez lo que estaba repitiendo, dice, no, el profeta menciona 3 razones para el desprecio de Israel contra el Mesías. Y aquí usted va a ir entendiendo por qué los judíos le dieron las espaldas al Señor Jesucristo. Y espero que usted no le dé las espaldas a Jesucristo. Razón número 1. Desde la perspectiva de Israel, el siervo tuvo un comienzo despreciable. Desde la perspectiva de Israel, el siervo tuvo un comienzo despreciable. La primera línea del versículo 2, que usted lo tiene ahí en su nota escrito, dice, subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo delante de él. Ahora usted dirá, pastor, ¿cómo es esto del renuevo? Le explico un poquito. No soy experto en plantas ni en jardines, pero algo entiendo tantos años aquí en Palmas Reales teniendo jardines, ¿no? Porque algo se aprende, usted sabe, ¿verdad, hermanos? Algo se aprende. Y sobre todo teniendo una esposa que para hasta de noche y de madrugada en el jardín, algo se aprende. Hoy día se levantó a las 5 de la mañana y ¿sabe usted dónde estaba? Regando los jardines acá adentro. Así es ella. Y hermanos míos, acá tenemos rosales sembrados, porque va a ser lo mismo, en cualquier planta va a ser lo mismo, lo que yo les quiero explicar. Tenemos rosales, tenemos diversas rosas, ustedes ven ahí, aunque algunos me roban a veces mis rosas, ¿no? Y se llevan. Bueno. Y cuando tenemos así sembrados los rosales, hay un querido hermano en Cristo que viene los sábados y le da mantenimiento a nuestro jardín. ¿Se recuerdan que la vez pasada le contaba que me está haciendo la bendita paloma afuera? Castora no le veo forma de paloma ni de nada le veo, pero él dice que es una paloma en formación. Bueno, será pues, ¿no? Algún día la va a terminar la paloma, ¿no? Entonces el hermano viene y cuando él se pone ahí a dar mantenimiento a las rosas, yo he estado ahí con él con algunas ocasiones y hay unas ramas que del tronco de las rosas, hay unas ramas que crecen desde la parte de abajo del tronco. Ese es el renuevo. Y está creciendo, ahí sale la rama, está creciendo inclusive con hojas. Y el hermano viene con su tijera y... Yo le digo, ¿pero por qué lo corta? Le digo, si está creciendo una rama que seguro va a dar rosas. No, pastor. Esa ramita es un renuevo que crece debajo de todas las ramitas. Y este renuevo lo único que hace es absorberle fuerzas, vida a las rosas y no va a dar fruto. Por eso se tiene que cortar, se le tiene que podar el renuevo. ¿Entiende? O sea, el renuevo es esa ramita que crece fuera de las demás, en la parte más baja del tronco, y que a la larga, en una palabra, nos sirve. Es como cuando nos crece cierta edad las famosas muelas del juicio. ¿Para qué sirven? A la final solamente nos duele y nos trae malestar, ¿verdad? Sáqueselas nada más. Apenas le crece, le digo, sáquesela inmediatamente. Algo así es, hermanos. Entonces, cuando acá dice, en este versículo dice,
del Mesías. Dice, subirá cual renuevo delante de él. La referencia es a una rama que crece, pero que a las finales no sirve para nada. En apariencia, lógicamente, hablando de Jesucristo en apariencia. Hermano, Jesucristo, para los judíos Jesucristo había nacido en Nazaret. Él no nació en Nazaret, él se crió en Nazaret. Pero Jesucristo había nacido en una aldea insignificante llamada Belén, literalmente fuera del mapa de Israel, insignificante Belén. Cuando nació en un establo y lo colocaron en un pesebre, que viene a ser un comedero de animales o bebedero de animales. Jesucristo no nació donde debería haber nacido un Mesías. Vaya formándose el cuadro. Supuestamente el Mesías era un rey que esperaban que naciera en un palacio. Pero Jesucristo no nació en un palacio. Nació en una aldea insignificante, en un establo, lo colocaron en un pesebre, comedero o bebedero de animales. Luego Jesucristo se crió en un pueblo al norte de Palestina, en Galilea, un pueblo llamado Nazaret. Para empezar, al haberse criado en Galilea, Jesucristo se crió en una de las zonas más pobres de la región. En aquellos tiempos, ser galileo era sinónimo de ser una persona ignorante, una persona pobre, materialmente e ignorante, valga la redundancia. Y Jesucristo se crió en ese lugar de Nazaret. O sea, en apariencia Jesucristo era como el renuevo. No servía para nada y aparentemente no tenía nada que ofrecer. Usted recuerda cuando en Juan capítulo 1, y le doy la cita para que usted lo chequee, en Juan capítulo 1, en el versículo 46, le hablan a Natanael del Evangelio. Y Natanael, cuando escucha que Jesús es de Nazaret, ¿recuerdan ustedes que dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué tal, verdad? De Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, luego, gracias a Dios, este Natanael cambió totalmente cuando se encontró cara a cara con Jesucristo. Pero lo que dice este versículo, hermanos, la primera línea del versículo 2 es que Él se presenta como un renuevo. Y los judíos, al ver que es un renuevo, una plantita, una ramita que aparentemente no sirve para nada, sencillamente le dan las espaldas. No quieren saber nada de este renuevo. Esa es la razón número 1. Razón número 2. El carácter de Jesús era despreciable, para los judíos lógicamente, era despreciable porque ellos esperaban un Mesías triunfante y conquistador. Repito lo dicho, ¿ah? Ellos esperaban un Mesías triunfante y conquistador. La segunda parte del versículo 2 que no hemos leído y que usted lo tiene ahí en sus notas, sigue hablando de Jesucristo, dice: y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La frase que aparece como raíz de tierra seca resume lo que dice en las dos siguientes líneas. Una raíz de tierra seca. Imagínese usted cómo estaría el Mesías si lo compara con una raíz de tierra seca. Imagínese usted primero una tierra seca. Imagínese usted una raíz. Sencillamente esa raíz no tiene vida y otra vez, al igual que el renuevo, esta raíz sencillamente no sirve para nada. Y la raíz de tierra seca, en las dos siguientes líneas del versículo 2 dice: no hay parecer en él, porque es una raíz de tierra seca. No hay hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Claro, nosotros los creyentes, al verlo a Jesucristo, espiritualmente hablando en este caso,
lo deseamos a Cristo Jesús. Como dijo cierto escritor hace 1600 años, dijo: nuestras almas están inquietas, nuestras almas están movidas, nuestras almas no están contentas hasta que lleguemos a encontrarnos cara a cara con Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la parte de un poemita que escribió un hombre hace 1600 años. Hermanos míos, Jesús sencillamente no cumplió lo que ellos esperaban que Él fuera, porque ellos esperaban a un Mesías conquistador, triunfante, un Mesías que viniera y de un momento a otro derrotara a los enemigos de Israel, y sobre todo el imperio que les estaba en ese momento maltratando, el imperio romano. Pero Jesucristo, en vez de presentarse como un guerrero, como un luchador, Jesucristo se presentó desde el comienzo de su ministerio de una forma piadosa y humilde. Por ejemplo, usted recuerde lo que se celebra justamente antes de la crucifixión, el domingo que se llama Domingo de Ramos. Muchas personas no saben ni por qué se celebra Domingo de Ramos. Yo le explico. Domingo de Ramos viene a ser lo que en la Biblia para nosotros es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús se dirige a Jerusalén montado en un pollino, y todas las personas lo aclaman por la calle diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana. Hermano, esa palabra Hosana era un grito de que estaban reconociendo que este hombre que está viniendo en el pollino, este hombre es el Mesías. Y la gente comenzó a colocar ramas en el suelo y comenzaron a colocar sus mantos en el suelo para que por ahí pase el pollino en que estaba montado el Señor. Entonces, cuando llega ese momento, hermanos, aparentemente ahí se parecía que Israel al fin iba a recibirlo al Mesías, a Jesús como el Mesías. Lo iban a reconocer, parecía. Pero hermano mío, ¿qué ocurre unos días después? Ese grito de Hosana se convierte en un grito de crucifícale, crucifícale. Es que ellos esperaban a un Mesías guerrero, victorioso. Pero cuando Cristo entra a Jerusalén, el profeta ya había dicho: he aquí, tu rey viene a ti montado en un pollino, tu rey viene de una actitud humilde. Y Jesucristo se presentó ante la nación judía de una forma sencilla y humilde. Antes que Jesús naciera, meses antes se produjo el nacimiento de su primo Juan, el Bautista. Bonito apellido, por decirlo así, ¿no? El Bautista, ¿no? Entonces, antes que naciera se produjo este nacimiento de Juan el Bautista, y cuando su padre estaba ahí alegre, y me remito a Lucas capítulo 1, solamente lo que voy a decir está en Lucas capítulo 1, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, prorrumpe en júbilo y lanza un cántico precioso, hermanos. Y el cántico que Zacarías da, lógicamente bajo la dirección del Espíritu de Dios, es un cántico que es producto de las creencias judías en aquel entonces. Porque ellos ya sabían que venía el Mesías, que iban a ser el Mesías, ya sabían. Entonces Zacarías comienza a cantar, y si usted lo lee, usted va a entender que Zacarías estaba esperando al Mesías que iba a derrotar a sus enemigos. Dice: ya viene el Mesías, va a derrotar a sus enemigos. Él es el rey que viene. Porque esa era la creencia de los judíos. Viene un Mesías que va a derrotar a sus enemigos. Sin embargo, Cristo se presenta ¿de qué manera? Humilde, sencilla, no derrota a sus enemigos, no derrota a nadie físicamente, no hace guerra a nadie. Entonces los judíos lo menosprecian a Jesucristo. Esa es la segunda razón. Tercera razón, razón número 3, ¿por qué los judíos rechazan a Cristo? Su vida tuvo un final despreciable. Su vida tuvo un final despreciable.
Lógicamente, cuando hablamos de que su vida tuvo un final despreciable, es desde la perspectiva o la óptica en que lo ven los judíos. Porque el versículo número 3, usted tiene ahí en sus notas, el versículo número 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El versículo 3 comienza con dos palabras que van a redundar en una misma idea. Las palabras son despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Es decir, los judíos al verlo a Jesús, al ver la vida de Jesús, al ver la muerte de Jesús, lo consideraron algo despreciable, algo vil, algo que ni siquiera lo podían considerar. Porque la muerte que tuvo Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, no fue una muerte común y corriente. Él murió clavado en una cruz, murió maltratado en una cruz, y la muerte que Cristo sufrió, según el libro de Gálatas, era una muerte que a Cristo a la larga, es la palabra que aparece en la Biblia, lo hizo maldito a Jesús. Porque los judíos consideraban que un hombre, un judío, muere en la cruz, era porque estaba recibiendo la maldición de parte de Dios. Entonces ellos veían que la muerte de Jesús era algo despreciable. No era digno ni siquiera de ser considerado. Era una muerte vil la de Jesús. Es por eso que este versículo número 3 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ante la muerte de Jesús, los judíos, ¿qué hicieron? Dice aquí en el versículo 3, escondieron de él el rostro y no lo consideramos, no lo estimamos, dice la palabra de Dios. En otra traducción de la Biblia dice: nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Le dimos la espalda y no quisimos verlo, dice. Fue despreciado y no nos importó, dice en otra traducción de la Biblia. Es que la muerte de Jesús para los judíos también fue despreciable. Yo termino esta mañana el sermón simplemente diciendo: este versículo número 3, con el cual cerramos en la estrofa número 2, se convierte en un puente para las estrofas 3, 4 y 5. Y la estrofa número 3, que Dios mediante debemos de ver el próximo domingo, la estrofa número 3 es la estrofa más importante de las 5 estrofas de este pasaje de Isaías. Y este versículo número 3 que estamos ya estudiando, viendo aquí en la palabra de Dios, nos comienza a presentar la muerte de Cristo a nuestro favor. Y sin ánimo de adelantarme a lo que dicen en capítulo 53 en adelante, yo quiero referirme a Juan 1:29. En Juan 1:29, el hombre de Dios dice, y usted también lo sabe de memoria, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace, hermanos, el Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Repítalo conmigo: he aquí el Cordero de Dios. Yo no los escucho, yo me escucho a mí mismo nada más, ¿no? ¿Será porque estoy gritando? Creo que sí, ¿no? Vamos a bajar un poquito la voz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dentro de ese mundo está usted y estoy yo. Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo voy terminando esta mañana solamente diciéndole: mientras los judíos
tuvieron sus razones, sus pretextos, diría más que todo yo, para darle las espaldas a Jesús, porque fue lo que y literalmente le dieron las espaldas a Jesús y lo abandonaron. Mientras los judíos tuvieron sus razones para abandonarlo a Jesús, nosotros, necesitados de Dios, como hemos leído, dice, lo vimos desfigurado, pero para que lo deseemos más. Para nosotros Jesucristo, a pesar de todo lo que le hicieron físicamente, es lo más precioso que necesitamos. ¿Qué dice usted? Amén. Jesucristo es lo más hermoso que necesitamos. Y aun si los judíos le dieron las espaldas y ellos sacan 3 razones, como hemos visto acá en el texto bíblico, y pueden sacar 10, 20, 100 razones para decir que Jesús no es el Mesías, pero para nosotros es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si usted aún todavía no tiene a Jesucristo, yo le invito a que abra su corazón y reciba a Cristo Jesús esta mañana. Amén.